Dios les bendiga, hermanos en Cristo, en esta mañana. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite compartir un nuevo mensaje del Evangelio de Jesucristo con cada uno de ustedes. Hoy voy a ministrar un mensaje que ha tocado mi corazón el Señor y he propuesto en esta mañana grabar este video para compartirlo con cada uno de ustedes, esperando como siempre en Dios, en fe de que este mensaje pueda ser de mucha bendición para muchas vidas alrededor del mundo entero. Hoy me he tomado el tiempo para predicar esta palabra que trata de gente que llora en el silencio, gente que fueron desechados, gente que fueron abandonados por su pastor, por su cónyuge, por sus padres. Y hoy voy a tocar esta palabra y esperar en Dios que Dios haga la obra y que pueda traer consolación al cuerpo de Cristo, a personas, ¿verdad?, que han formado parte por muchos años en el caminar con Dios, en el cuerpo de Cristo, y en este tiempo se han desanimado y se han apartado de la gracia del Señor por algún daño, por algún problema, por algún motivo, por alguna razón. Y hoy voy a ministrar esta palabra que lo he titulado Lágrimas en el silencio. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, está escrito de la siguiente manera: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. He titulado, como les dije al principio, este mensaje, Lágrimas en el silencio. Hoy quiero tocar esta palabra, hermanos en Cristo, porque he entendido de parte del Espíritu que hay muchas almas que a través de un mensaje como este pueden recibir consolación a su alma, a su corazón. Pueden ser sanados y pueden ser restaurados si nosotros, como predicadores, como ministros de la palabra del Evangelio de Cristo, nos tomamos el tiempo y recordamos a estas personas que tal vez han sido parte de nosotros en nuestro caminar con Cristo. Personas que también quizás nosotros las hemos amado en algún tiempo y por alguna razón se han apartado de nosotros o se desligaron de nosotros, pero hoy en este mensaje quiero traer, ¿verdad?, una palabra de aliento, de afirmación a todo este pueblo que por alguna causa, por alguna razón se han extraviado de la verdad, del caminar con Cristo, del estar siempre pegados unos con otros, como estamos nosotros ligados por los huesos y las coyunturas, como lo dice el apóstol Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Ahora, esta palabra que está escrita aquí en Mateo capítulo 11, verso 28, habla de la siguiente manera. Dice el Señor: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay muchas razones, hermanos en Cristo, por las cuales el rebaño del Señor se ha esparcido o se ha apartado de ir en pos de Jehová. Unas son las muchas demandas, exigencias ministeriales o familiares o laborales que les ha permitido caer a ellos en el error, en el tropiezo de apartarse del camino del Señor. Cuando hablamos de un caminar con Cristo y hablamos de la fatiga que puede venir al cristiano, vamos a hablar de ciertos asuntos, aspectos que influyen para que la persona se pueda extraviar del camino de Dios, para que nosotros podamos separarnos de un caminar con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice aquí en este pasaje bíblico: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay mucha gente, hermanos en Cristo, que se ha apartado de un caminar con Dios, del servicio, de la obra, de andar en pos de Jehová por causa del trabajo, número uno. Número dos, por causa de muchas presiones ministeriales, muchos compromisos. Número tres, por la familia. Y así sucesivamente hay una razón por la cual la gente se ha apartado del caminar con Dios. Cuando nosotros nos apartamos, hermanos en Cristo, de un caminar con el Señor,
Nos apartamos porque perdimos la mirada en nuestro Señor y Salvador. Perdimos la mirada en Cristo Jesús. Hay personas que comenzaron a ver más sus ocupaciones, empezaron a ver más sus asuntos en el ministerio, empezaron a ver más otras cosas y perdieron el enfoque en el camino del Señor. Si hay una verdad, hermanos, en Cristo que nosotros debemos tener bien en claro y debemos aprender a lidiar con esto y a congeniar con esto, es con respecto a nuestro caminar en Cristo. El caminar en Dios, hermanos, en la fe, no está ligado ni está condicionado a algo, a una cosa o aquello o a lo otro. Está condicionado a que todo lo que nosotros podamos hacer gire en torno al caminar con Cristo. Hay personas que hoy están llorando en el silencio, hermano, derramando lágrimas, porque se extraviaron de un caminar con Cristo, perdieron el enfoque, la mirada. Hay algo que nosotros no debemos permitirnos que nos pase, y es desenfocarnos en el llamado que nosotros tenemos, desenfocarnos de perder nosotros la vista del Cordero, del Hijo de Dios. Y por eso hay personas, hermanos, que el trabajo los atrajo, que el trabajo, los compromisos laborales los consumieron y perdieron el enfoque en el camino de Dios. Y hay personas que a punto están de desenfocarse, de salirse del ministerio por causa de mucha demanda laboral. Y esto lo que puede traer, hermano, es que terminemos nosotros, como dice esta palabra, llorando lágrimas o rodando lágrimas en el silencio. En el silencio pasan muchas cosas. En el silencio, cuando nosotros estamos en el silencio, derramamos nuestra alma internamente, hermanos, sin haber quien nos escuche, sin haber quien nos consuele, sin haber quien nos restaure, hermanos. Y esto es lo peligroso cuando andamos en el camino de Dios. Las lágrimas en el silencio que muchos hoy están derramando porque se apartaron del camino de Dios, porque se apartaron de una relación que tenían con nuestro Padre, se apartaron de un caminar con Cristo, se apartaron de sus padres naturales que los engendraron y ahora lloran en el silencio. Hijos que están sufriendo, amargados, llorando porque han tenido una pérdida quizás en su familia, o tal vez por su rebelión, por su pecado con que se rebelaron en contra de sus padres, les ha tocado dejar sus casas, su hogar, su familia, y ahora están en el silencio rodando lágrimas sin que nadie los consuele, sin que nadie los escuche. Y esto es lo que pasa, hermanos, en Cristo, porque nuestra toma de decisiones trae como consecuencia, trae resultados a veces terribles a nuestras vidas y impacta nuestras relaciones, ya sea de familia o de nuestro caminar con Cristo. Una decisión o una mala decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, puede impactarnos negativamente, hermanos, en Cristo. Y es por eso que me he tomado la tarea para traer esta palabra, hermanos, porque el Señor dice que no importa cuántas presiones laborales tenga, no importa cuánto trabajo tú hayas hecho en el ministerio o cuán cansado ahora te sientas en el ministerio, en el caminar con Cristo, la palabra del Señor en esta mañana es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No importa cuán cargados estemos nosotros, hermanos, pero hay que correr a la presencia de Dios. Hay muchas razones por las cuales el hombre se puede apartar del camino de Dios. A veces puede pasar porque mucha exigencia de parte de los pastores en las congregaciones, o de parte de los padres hacia los hijos, o de parte del cónyuge a su pareja, a su esposo, a su esposa, o del jefe en el trabajo. Hay mucha presión y esto viene a ser causa de que nosotros nos desanimemos de querer andar en pos de Cristo. Y esto, hermano, es el error más trágico, más grave que nos puede suceder a nosotros como cristianos: el querer apartarnos del camino de Dios, el querer ir por la vida sin una comunión íntima, sin una relación con el Espíritu Santo. Al final de cuentas, hermanos, lo que pasa es que mucha gente hoy está llorando en el silencio, derramando lágrimas ahí en el silencio sin haber quien los consuele. Y la palabra de Dios para cada uno de nosotros en este día es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Si por alguna razón, hermanos en Cristo, tú te apartaste del camino de Dios, te apartaste de tu familia, te apartaste de tu hogar, de tus hijos, de tu esposa, y ahora estás rodando lágrimas en el silencio, ahora
esta es la palabra del Señor. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, no solo del cuerpo, sino del alma y del espíritu, porque nuestra alma se fatiga, nuestro espíritu también se puede fatigar, porque si no tenemos una buena relación o una continua búsqueda de la presencia de Dios, nos podemos cansar, nos podemos fatigar y podemos perder el enfoque de caminar en Cristo Jesús. Ahora, el libro de Eclesiastés habla de la siguiente manera. Capítulo 4, verso 1, dice el Señor a través de este pasaje bíblico: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi la lágrima de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En la mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador, dice el Señor. Me volví, dice aquí el rey Salomón, o en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo. Me volví y observé las opresiones que se cometen debajo del sol, dice el Mesías. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. Hay mucha gente llorando ahora mismo, hermanos. Gente que se han apartado de las congregaciones, de las iglesias, de los ministerios, alrededor de todo el mundo entero, hermano, porque el poder estaba en manos de los predicadores, en manos de los pastores. Y hay gente, hermanos en Cristo, que lastimosamente no saben cómo enseñar, no saben cómo consolar. Cuando el pueblo de Dios ha pecado, cuando la persona ha pecado o ha caído en algún pecado, hermano, escandaloso, lamentablemente, hermanos en la fe, hay pastores, ministros de Dios, que con todo respeto me dirijo a ustedes, hermanos en la fe, no para señalarles ni cuestionar la obra que ustedes están haciendo, porque sabemos que todas las cosas nosotros las hacemos para Dios, pero es que hay una verdad que usted debe saber, hermano en Cristo, que está pastoreando, que está cuidando las ovejas. Es que usted no pierde el enfoque en el Mesías, de cómo usted puede cuidar bien a su rebaño, cómo usted puede tratar a sus ovejas que han fallado en el ministerio, que han fallado en un caminar con Cristo. Y esto es lo que pasa, hermanos, que a veces nosotros nos enseñoreamos de la gente y queremos tratar a la gente como si fueran nuestros hijos, como si fueran aquellos a quienes ellos tienen que venir a rendirnos cuenta a nosotros primeramente, como si nosotros no nos pudiéramos bajar de nuestra burbujita de santidad y ir a abrazar a la persona que por debilidad o por alguna razón, no importa la que sea, se apartaron del camino de Dios, tal vez por el pecado, tal vez por la mucha demanda ministerial que ejercía el ministerio, lo que conllevaba el ministerio, se apartaron del camino de Dios. Y esto es lo que el Señor ve desde los cielos y dice que Él se detuvo para ver de todas las obras que se hacen debajo del sol y halló este grupo de personas, hermano, en particular. Dice la palabra aquí y dice: y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y hay aquí las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador, y en las manos de sus opresores estaba el poder. Hermanos en Cristo, la verdad, a veces nosotros como ministros de Dios oprimimos al pueblo, afligimos al pueblo, golpeamos al pueblo, y en ningún momento de nuestras vidas, de nuestro caminar con Dios, nos detenemos nosotros a consolar a la gente que tal vez nosotros por ignorancia hemos golpeado con la palabra, hemos golpeado con nuestras actitudes, hemos golpeado nosotros con un maltrato, con ofensas, y no nos hemos detenido nosotros a ver las espigas que están dobladas en el caminar con Cristo y buscar de alguna manera consolarles y restaurarles. Hay personas, hermanos, que están teniendo conflictos, matrimonios que están teniendo conflictos dentro del cuerpo de Cristo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, hermanos, y lastimosamente los pastores no le han dado el tiempo correcto a esa familia para buscar hacer de ellos una restauración muy pronta, y no se han acercado para derramar aceite, para derramar consolación sobre esas personas que sufren. No nos olvidemos, hermano,
que una cosa es el que la persona haya pecado, otra cosa es el dolor que ella está padeciendo. En este caso, cuando la persona, el hombre le falla a su esposa, hermano, y ambos son parte del cuerpo de Cristo y servidores en un ministerio, nos enfocamos más en el calibre de pecado que cometió el hombre o la mujer y nos olvidamos del dolor que sufre la otra parte, del dolor que sufre el hermano que pecó, la hermana que pecó. Estas personas lloran en silencio, hermano, porque simple y sencillamente ellos no pueden divulgar el pecado que han cometido como si fuera algo de lo que ellos se sienten orgullosos y pudieran contárselo a muchas personas para que les escuchen y les consuelen, hermano. Hay mucha gente que le ha fallado a Dios y que se apartaron porque no pudieron superar su pecado. Se apartaron porque no fueron capaces de encontrar a una persona que no lo señalara, que no lo juzgara en el ministerio y que pudiera llorar con ellos y buscar una manera, una solución, hermanos en Cristo, cómo solucionarles el problema, cómo sanarles las heridas, cómo restaurarles, cómo pastorearles correctamente, hermano. Y lastimosamente esta gente llora, lágrimas en el silencio. Y es aquí donde dice el Señor: he visto este grupo de personas, dice Cristo, que están oprimidas debajo de los labores que se hacen debajo del sol. Y vi, dice aquí el Señor, las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. Mi pregunta es: ¿dónde están los pastores, hermanos? Pastores que se han dedicado a hacerle daño a la congregación. Ministros que se han dedicado solo a juzgar las causas, el pecado que el hermano cometió, que su miembro, que su líder cometió, y se olvidaron, hermanos, de la consolación de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos consolar a los que lloran. Así como nosotros hemos sido consolados con la misma consolación que hemos sido consolados por Dios, así debemos consolar al rebaño, dice el Señor. La maldad en nuestros corazones nos acecha, hermanos en Cristo. Lastimosamente la maldad en nuestros corazones puede más que el amor que nosotros podamos dedicarle a una persona que falló. Ahora es tiempo nosotros de buscar la causa y el motivo por la cual la persona ha pecado o se ha apartado del camino de Dios. Es tiempo de nosotros ir e inquirir detalladamente por qué él pecó, por qué ella falló. Es tiempo, hermanos, cuando ya el pecado está cometido, cuando ya la acción ya se llevó a cabo, hermano, es tiempo de buscar una solución. Es tiempo de buscar la consolación para esa gente. Todavía tienen una alma ellos dentro que debemos nosotros como ministros sanar, consolidar, salvar, hermanos, en la fe. Pero ¿quién en este mundo no ha fallado? Pero ¿quién es aquel que no ha pecado delante de Dios, que se sienta totalmente puro, santo, que pueda juzgar la causa de otros sin derramar aceite de consolación porque cree que todos deberían de ser como Él, o todos deberíamos ser como Él, sin pecado, sin manchas, hermanos en Cristo? Y es por eso que cuando nos portamos con esta posición farisea y nos dejamos guiar por nuestras apariencias, porque nos vemos bien, porque nos vestimos bien, porque el pecado que nosotros manejamos escondido en nuestros corazones no se ha publicado públicamente, es por eso que nosotros tenemos esta falsa santidad y tenemos esta capacidad, hermano, tan dura de ir a juzgar a los hermanos que lloran en silencio, que derraman lágrimas en silencio por causa de una falta que han cometido. Y aquí dice el Señor, desde los cielos, dice Jehová de los ejércitos. Entonces me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador, y en las manos de los opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. En las manos de los opresores, en las manos de nosotros mismos, los que predicamos el evangelio, estaba el poder, dice el Señor. ¿De qué? De consolarles, de restaurarles. Pero ese poder que Dios nos dio, lo usamos nosotros para destruir. Lo usamos nosotros no para consolar, lo usamos nosotros para juzgar y para condenar al rebaño de Cristo que por alguna razón ha pecado. Cualquier pastor que bregue con un rebaño en el campo me podrá decir a mí si abiertamente una ovejita por descuido pasó muy cerca de una serpiente ignorando el peligro y fue atacada, y ahora cayó presa del veneno de aquella serpiente y está a punto de ver la muerte. Si que el pastor fuera y le juzgara y le dijera: ¿por qué te acercaste tanto a lo que yo te había dicho que no te acercara? Ahora te vas a morir.
Es verdad que nosotros a través de la palabra del Señor denunciamos y protestamos contra el pecado, hermanos en Cristo. Pero es verdad que hay personas o almas ingenuas, ovejitas ingenuas que se acercan al peligro sin saber las consecuencias del pecado, hermano, y caen presa de un pecado, hermanos en Cristo, que los ha llevado a separarse de este caminar con Dios. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros los ministros del Señor? ¿Hemos de acusarlos o hemos de tomar el poder que Dios nos ha dado para sanar al cuerpo de Cristo o para destruirlos, hermano? Porque hay dos formas de usar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Una para sanar y consolar y para sentirnos nosotros identificados con ellos. Porque acuérdate, hermano en Cristo, pastor que me ves, ministro que me ves a través de este video, acuérdate que Dios dice que debemos consolar a los que pecaron, que cayeron, como si nosotros también pudiéramos fallarle a Dios, como nos gustaría a nosotros que nos trataran si nosotros le falláramos a Dios, o si fuera descubierta el pecado que está en nosotros, hermanos. Así dice, debemos consolar a otros. Cuando no hay amor restaurador, hermanos, se cometen muchos errores, muchos pecados, mucho daño al cuerpo de Cristo. El libro de Proverbios capítulo 12, verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ministros, hermanos en Cristo, que golpean a la gente que ya está golpeada por una acción, por un pecado. Gente que fueron golpeadas en un matrimonio, gente que fueron golpeadas por el adulterio, gente que fueron golpeadas por el pecado de fornicación, de infidelidad a su cónyuge, gente que fueron golpeadas en la congregación por X motivo. Pero hay gente, hermanos en Cristo, que lejos de venir a consolar al rebaño, lejos de venir con palabras sabias a restaurar a la familia, a restaurar al hermano que cayó, a restaurar a la hermana que falló a Cristo Jesús, porque no te falló a ti, pastor, no te falló a ti, ministro, le falló a Dios. Y tu deber y mi deber es llevar la palabra sabias, con palabras sabias ir y restaurar a la oveja que ha caído, como dice el Señor. ¿Quién tiene un rebaño de ovejas, de 100 ovejas? Y si una se le perdiere, no va en pos de ella. Ahí Dios no pregunta en ese pasaje bíblico, hermanos, si debemos nosotros inquirir la causa por la cual la oveja se apartó. No dice el Señor que vayamos a preguntarle por qué se apartó, sino que hay que ir en pos de ella, dice el Señor. Pero aquí el proverbio dice, lastimosamente, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Dios. Hay hombres que no saben cómo restaurar a las familias. Hay hombres que no tienen la capacidad de cómo buscar restaurar a una familia que se ha extraviado del camino de Dios. Hay hombres que no saben cómo reconciliar cuando una relación de padres y hijos se ha roto. No saben cómo restaurarla, sino que las palabras que ellos dan como consejería, dice Dios, son como golpes de espada que, lejos de ser sanidad, destruyen y hacen mucho daño a la iglesia, hacen mucho daño a las familias, hacen mucho daño a los matrimonios, hacen mucho daño al liderazgo, hermanos en Cristo. Y lastimosamente, dice el Señor, el poder estaba en manos de los opresores. Ministros que oprimen, ministros que comprimen, ministros que traen una opresión sobre el rebaño como si el rebaño fuera de ellos, olvidando lo que dijo Pablo, que no debemos enseñorearlos de la grey del Señor, porque no es nuestra. Debemos administrarla con sabiduría, dice el Señor, administrarla para Cristo Jesús. Sino que lastimosamente se enseñorearon del rebaño del Señor y han golpeado, dice Dios, con sus palabras. No han dado buenos consejos con sabiduría al cuerpo de Cristo para que encuentren sanidad y dejen de derramar lágrimas en el silencio y vengan ellos sanos a la presencia de Dios, a llorar en la presencia de Dios, a declararle a Jehová su pecado, a ser restaurados por el Mesías, restaurados por la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Consolaciones, la consolación de nuestros labios. Cuán importante cuando hay bálsamo en nuestros labios, hermanos, cuando hay aceite, cuando hay unción para consolar a otros, cuando hay esas palabras, hermanos, pero tan justas y tan adecuadas, hermanos, que vienen a ser como medicinas a las personas que sufren, a las personas que están heridas. Cuando nuestras palabras son como aceite suave, hermanos, que sanan, que restauran, Dios, al corazón que se duele, al corazón que está herido, a la alma que sufre. Llegamos nosotros con consejos sabios, hermanos, y estos consejos vienen a ser como medicina, Dios, a la herida que está sangrando de una persona que sufre en el silencio, hermanos en Cristo.
Job capítulo 16, verso 5, habla de la siguiente manera el Señor: pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Hay dolores, hermanos, que no se pueden tratar. Hay dolores en los cuales el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, hombres y mujeres, están padeciendo en sus corazones, hermanos, que no es con palabras hirientes, con palabras que golpeen, que se pueden solucionar esos dolores. Hay dolores en el corazón del hombre que la consolación de nuestros labios, o las palabras que nosotros les digamos, les salgan de nuestros labios, es la medicina que ellos necesitan para ser consolados. Aquí el Señor dice: yo he visto cómo pastores han tratado los problemas, los asuntos del ministerio, y no lo han hecho correctamente. Si yo estaría en el lugar de ustedes, dice el Señor Jehová, el Señor Jesucristo, dice la siguiente manera: pero yo os alentaría con mis palabras. El deseo de Jesucristo no es que tú te hayas apartado del camino de Dios. El deseo de Jesucristo no es que tú aconsejes de esa manera tan terrible al rebaño, o apacientes de esa manera tan soberbia al rebaño, sino que los consueles, dice la palabra de Dios, pero que los alientes con palabras, dice, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando a través de este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, está diciendo a esas personas que se apartaron del caminar con Dios, que tal vez no recibieron la consolación adecuada: si me hubieras dado a mí el lugar, si te hubieras venido conmigo, dice Jesús, si me hubieras buscado en el momento de tu dolor, dice el Espíritu Santo, yo te hubiera consolado, yo te hubiera alentado con mis palabras, dice el Espíritu de Dios, y la consolación de mis labios hubiera apaciguado tu dolor, dice el Señor aquí en este pasaje bíblico. Lastimosamente, hermanos, cuando buscamos consejería, vamos con personas incorrectas, y hay mucha gente con las cuales nosotros no deberíamos ni siquiera dirigirnos a ellos, hermanos, porque son terribles para aconsejar. Cuando les abre el corazón una persona, luego van y acusan la debilidad del que pecó, del que cayó. Esto le pasó, hermana, porque usted no cuidó bien a su marido. Esto le pasó a usted porque no oraba, porque no ayunaba, porque no se congregaba. Por esto le pasó esto. Y comienzan a dañar más y más a la persona que sufre. Aquí el asunto es, como dice una anécdota: cuando ya la vaca se metió al maizal, hermanos, no hay que buscar el agujero por donde se metió, sino por donde nosotros la vamos a sacar. Cuando ya la gente le falló a Dios, no inquieras tú de qué forma pecaron, hermanos en Cristo, por qué ellos se apartaron del camino de Dios, sino que busca, inquiere con sabiduría de Dios cómo poder restaurarles, cómo poder salvarles y sacarles de la condición en la que se encuentran, hermanos en Cristo. No es tiempo de nosotros destruirlos más. Es tiempo de echarle las manos y de llorar con ellos. Es tiempo de abrazarlos y traerlos a la presencia de Dios para que encuentren consolación en aquel que dice en este mensaje, en este libro de Job, a la altura del capítulo 16, verso 5. Pero yo os alentaría, dice el Espíritu Santo, con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Es verdad que nosotros estamos usando la palabra de Dios correctamente. Es verdad que nosotros nos estamos poniendo en lugar de Dios para alentar a la gente que ha fallado, que ha pecado de alguna manera, hermanos en Cristo. Es verdad que nosotros estamos consolando al rebaño del Señor. Debemos acercarnos a Dios, dice el Señor. La segunda carta a los Corintios, a la altura del capítulo 1, verso 4, para ir terminando esta palabra, dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios, el cual nos consuela, dice Dios. Cuando la persona ha pecado, cuando nosotros le hemos fallado a Dios, Dios no nos condena, Él nos consuela, dice la palabra. Y nosotros, los que le hemos fallado a Dios y Dios nos ha consolado, debemos aprender a consolar a otros, dice Jesucristo, sin juzgarles. Consolémoslos, dice el Señor, con la misma consolación que Cristo nos consoló a nosotros cuando nosotros le fallamos a Él. Así, con esa misma consolación debemos consolar a otros, dice el Señor. Entonces, el libro de Salmos, capítulo 32, verso 3 al 8, dice de la siguiente manera:
Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando ya le fallamos a Dios, hermanos en Cristo, cuando ya pecamos, este es el mensaje del Señor. Ve conmigo, dice Dios. Ven a mí, dice Jesús. Tráeme a mí tus problemas. Tráeme a mí tu enfermedad. Tráeme a mí tu dolor, dice aquí. Confiésalo abiertamente delante de mí, dice Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios: Él va a perdonar tu culpa, tu pecado, dice el Señor. Lucas capítulo 10, verso 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Esta es la historia, hermanos, de un hombre samaritano que había ahí caído en manos de unos hombres que lo habían golpeado, lo habían torturado para quitarle la bolsa de su dinero. Pero pasó un hombre, aquí dice la palabra de Dios, un hombre que no era judío, que no era cristiano, y tomó a su prójimo y lo llevó al mesón, dice la palabra de Dios, o a un hospedaje, o a un cuarto, o a una clínica, para que le sanaran las heridas, dice aquí el Señor. Y dijo al doctor que cuidaba a este forastero: cuídalo, dice el Señor, cuídalo. Y cuando yo vuelva, dice, todo lo que te haga falta, yo te lo pagaré. Mira, hermano, cuando ya la persona ya falló, cuando ya la persona ya pecó, cuando ya la persona está tirada en el piso, golpeada por su pecado, golpeada por haberse apartado del camino de Dios, no es tiempo de nosotros irle a condenar, dice el Señor. Es tiempo de tomarlo en la cabalgadura, como lo cargó en su asno este hombre al forastero, y lo llevó, dice, a un lugar de descanso, lo llevó a un lugar donde le sanaron las heridas. Cuando esto ha pasado en el rebaño de Cristo, hermano, es tiempo de traer a las personas que sufren en silencio y llevarlas al mesón, dice el Señor. Sanar sus heridas, dice el Señor aquí en este mensaje. No juzgarle, no preguntarle por qué causa te golpearon, por qué causa tú le fallaste a Dios, por qué causa le fallaste a tu pareja. No es tiempo de hacer esas preguntas tontas y duras, hermanos. Es tiempo de ir a traerlos al mesón. Es tiempo de llevarlos al mesón de la palabra para que encuentren sanidad. Es tiempo de llevarlos al mesón de la presencia del Espíritu Santo para que encuentren ellos descanso en la presencia de Dios. Es tiempo de llevarlos con el doctor, con Jesucristo el Hijo de Dios, para que Él sane sus heridas, hermanos en Cristo. No es tiempo de juzgarles, no es tiempo de condenarles. Es tiempo de traerlos al mesón de la presencia de Dios para que ellos hayan sanidad, para que ellos se vuelvan a sanar en Cristo, para que ellos sean restaurados en la presencia de Dios. Y este es el mensaje, hermano, que Dios ha puesto esta madrugada en mi corazón y que me ha ministrado Dios, que a través de este mensaje traiga consolación y traiga bálsamo a las personas que sufren y que están lastimosamente en manos de sus opresores y que no hay sanidad para ellos, hermanos en Cristo. Oh, hermanos en Cristo, hay muchas cosas de las que nosotros como ministros debemos arrepentirnos. Una por nuestros pecados y otra por no haber consolado a los que sufren, hermanos en la fe. Sin más que decirles, hermanos en Cristo, el tiempo me ha avanzado y quisiera seguir ministrando más acerca de este pasaje. Quisiera seguir ministrando más acerca de este tema, hermanos. Pero lastimosamente el tiempo avanza, hermano, y tenemos que nosotros cortar estas transmisiones y no hacerlas tan largas. Pero ¿cómo no llorar con las personas que lloran? Si tú te has alejado del camino de Dios, si te han ofendido, te han dañado, o le fallaste a Dios, o le fallaste a tu pareja, a tu padre, a tu madre, le fallaste a tu empleador, le fallaste a cualquiera que le ha fallado, ven a la presencia del Señor. Ven y trae tu causa delante del Mesías. Ya escuchaste la palabra de Dios, cómo Dios, Él nos ve cuando nosotros le hemos fallado, cuando nosotros hemos pecado delante de Él. Él nos ve con misericordia, nos ve con compasión. Hermanos en Cristo, este es su servidor Lester López, predicando el Evangelio desde Dallas, Texas. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete a este canal y síguenos apoyando ahí. Déjanos tu comentario de cómo este mensaje te ha sido de edificación y de restauración para tu vida. Si la voluntad de Dios así nos permite, nos veremos la próxima semana para compartir
un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo. La paz sea sobre ustedes, hermanos en Cristo. Que el Señor les consuele, que el Señor les abrace en este proceso que ustedes están pasando y que Dios les dé la victoria para que ustedes puedan salir adelante en este su dolor. Hermanos en la fe, alrededor de todo el mundo entero se les envían abrazos cordiales de consolación, abrazos en el Señor, consolación en el Señor a cada uno de ustedes que están pasando por problemas difíciles. En el nombre de Jesús, amén y amén.